¿Qué tal? Yo soy Ernesto Mendoza, tereminista, y me encuentro en este fabuloso lugar que es el Moog Room México, desde donde quiero hablarles de este fabuloso instrumento que es el Theremin Claravox Centennial, un instrumento de última generación. Estaré hablando algunas características del instrumento y por qué es tan importante en nuestra cultura musical electrónica. Yo comencé a tocar el Theremin oficialmente en el año 2005. He tenido la fortuna de hacer diferentes actividades que comprenden conciertos, conferencias, recitales, presentación en medios, televisión, radio, grabaciones. He tenido la fortuna de compartir el escenario con algunos de los mejores thereministas del mundo, como Caroline Eick o Thorvald Jorgensen. También tuve la fortuna de tocar junto con la Orquesta Sinfónica Nacional la música de Danny Elfman, la música de las películas de Tim Burton, y también con la Camerata Metropolitana, entre otras cosas. Recientemente tuve la participación en la serie Los sustos ocultos de Frankelda, que es una serie mexicana de animación de stop motion, que se transmite, ya está actualmente transmitiéndose, y ahí tuve la fortuna de tocar el Theremin y de hacer efectos sonoros para el capítulo Salgamos de la Oscuridad, que es la historia de una niña que toca el Theremin. Pues bien, sin mayor preámbulo voy a comenzar a presentar el Theremin. Antes de explicar sobre el Claravox, quiero retomar algunos conceptos rápidamente para entrar en contexto sobre el Theremin. Recordemos que el Theremin es un instrumento monofónico, es decir, una sola voz. Es un instrumento microtonal, quiere decir que existen microtonos entre los medios tonos, por ejemplo, del teclado, de un piano, y es un instrumento que maneja dos ejes o dos parámetros, frecuencia y volumen. La frecuencia la controlamos acercando la mano o el cuerpo a la antena vertical. Entre más nos acerquemos a la antena, la frecuencia es más aguda, se hace más aguda y viceversa. Conforme nos vamos retirando de la antena, se vuelve más grave. Hasta llegar a sonido cero. La antena en forma de bucle controla el volumen. Entre más cerca tenemos la mano de la antena sin llegar a tocarla, el volumen es cero. Y el volumen se va incrementando, se va haciendo más fuerte conforme separamos la mano. De ahí que esta antena controla el volumen, pero también la dinámica de la ejecución. El Theremin es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que fueron creados a principios del siglo XX, concretamente entre 1917 y 1920 por el profesor ruso Lev Theremin. El legado de Bob Moog en la música electrónica y en particular en el Theremin es innegable. Gracias a él es que podemos disfrutar en estos días de este maravilloso instrumento. ¿Cómo se da esto? Voy a explicar un poco la evolución del Theremin desde los años 90. A mediados de los años 90, el Theremin llegó hacia un público más masivo con el Etherwave estándar, que era un instrumento muy portátil y con calidad profesional. Posteriormente, el instrumento evolucionó al Etherwave Plus. La diferencia es que el Etherwave Plus incorporaba salidas de control de voltaje, una salida para audífonos y un botón para indicarnos que el instrumento estaba encendido. Después del Etherwave Plus aparece el Etherwave Pro, un instrumento de calidad de concierto. Este instrumento incluye un selector de 5 timbres y la incorporación de una salida de preview que se puede conectar a un afinador digital. Es aquí cuando Moog da el salto hacia lo digital presentando el Theremini. El Theremini es un instrumento con características muy especiales. Es un instrumento, como dije ya, se incorpora la tecnología digital y, entre otras cosas, tiene la posibilidad de hacer una corrección en el tono mientras tocamos y la posibilidad de conectarlo a un ordenador. Y finalmente llegamos al Claravox Centennial, que es digamos que la suma de todos los Theremines anteriores.
Este instrumento posee todas las características del Pro, del Plus, del estándar y del Theremin. Es un instrumento híbrido, es un instrumento que incorpora la tecnología analógica y al mismo tiempo la tecnología digital. Uno de los aspectos más interesantes que encuentro en el Clarabox es la cuantización o la corrección de tono. Esto nos ayuda cuando estamos empezando a practicar el Theremin. Déjenme mostrarles, la corrección del tono en el Clarabox funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un botón que se llama Set Root. Cuando nosotros dejamos oprimido ese botón y empieza a parpadear, tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de escala queremos cuantizar o qué escala queremos que nos corrija el Theremin. Entonces, una vez que apretamos este botón y está parpadeando, procedemos a tocar el instrumento. Y lo que estamos escuchando aquí son la escala musical por medios tonos. Podemos seleccionar entre una escala de medios tonos o una escala mayor. La corrección de tono, en este caso, nos permite ir visualizando o nos permite también ir entrenando la memoria muscular, que es importante en el Theremin. Recordemos que el instrumento es un instrumento microtonal, lo que vuelve un poco complicado la ejecución del instrumento de forma afinada en el sistema tonal. La cuantización nos ayuda a ir ubicando las notas en el espacio para ir desarrollando las distancias y las digitaciones. Tomando en cuenta una escala mayor, sería algo así. Al darnos la afinación automáticamente nos ayuda a irnos posicionando dentro de un mapa sonoro, dentro de un mapa espacial, y de esta forma vamos calculando cuando iniciamos la práctica del Theremin nuestras distancias para poder ejecutar las diferentes melodías o los diferentes intervalos. Otra de las características muy interesantes que tiene el Clarabox pues, es su versatilidad en cuanto a sonidos y timbres. Además de que también incorpora un selector de octava donde puede cambiar el registro de nuestro instrumento, y en combinación con nueva característica también que es el delay, nos permite tener una riqueza sonora bastante amplia que no nos ofrecían los instrumentos anteriores. De aquí que podemos pasar a un sonido completamente de Theremin clásico o un sonido alucinante de ciencia ficción. Con estos elementos podemos experimentar y hacer tanto efectos como melodías concretas, y suena muy interesante utilizarlo en diferentes ambientes, en diferentes atmósferas. Podemos hacer una línea melódica y jugar con los diferentes timbres. Una de las grandes ventajas también que podemos encontrar en el Clarabox es el Clarabox Editor, en donde podemos crear nuestros propios sonidos, editarlos, manipularlos y entrar en una paleta de sonidos bastante interesantes. Podemos escoger cualquier sonido. Vamos a poner de ejemplo este sonido. Y desde el editor nosotros podemos escoger la cuantización, el tipo de escala,
un modo. Podemos jugar con la cantidad de delay. Cambiar el registro. Mover la forma de onda. El filtro. Y una vez que está modificado el sonido, podemos guardarlo y entonces ya tener nuestro propio banco de sonidos a nuestra disposición. Bueno, podemos decir entonces que este Theremin Claravox Centennial es un instrumento de última generación. Las ventajas son muchas, puesto que podemos tener una variedad sonora muy grande. Y si a eso le añadimos la posibilidad de conectar el instrumento hacia nuestro ordenador, tenemos una gama aún más amplia de posibilidades. Recomiendo ampliamente este instrumento que nos permite hacer muchísimas cosas, jugar con él, hacer una especie de experimentación sonora, melodía y también su parte pedagógica que ya explicamos. Eso es todo. Mis agradecimientos para la gente de Moog y para la gente de Hola Wave y el fabuloso Moog Room.